tardes, ¿cómo han estado? Qué bueno encontrarnos nuevamente. Vamos a empezar nuestro tema. La clase pasada estuvimos hablando de las características de los seres vivos. Una de esas características es que están formados de células, recordemos. Entonces vamos a iniciar hoy nuestro estudio de la célula, que es la base de la biología, el estudio de los seres vivos, ¿no? Empezamos con un cuentico que les he querido traer como para iniciarnos en ese tema. Dice así: soñé que era una célula. Resultó muy divertido sentir que estaba rodeada de una membrana que es como la capa que mi mamá me regaló para usar en los días lluviosos. La diferencia es que esta membrana me servía para dejar que pasaran ciertas sustancias que podía usar para alimentarme. Aunque pueda pensarse que una célula es poca cosa, no era ni un poquito tonta, porque también tenía una especie de cerebro muy pequeño llamado núcleo, y con él podía controlar todas mis funciones, incluso si quería reproducirme. La sensación de perfección fue total cuando me di cuenta de que además de lo anterior, también disponía de unos organelos llamados mitocondrias, que transformaban toda la energía y que si era necesario, me movía con unos piececitos que no necesitaban zapatos, parecían unas pestañas que se movían tan rápido como la escoba de mi mamá. Yo me sentía muy contenta por ser una célula y hasta tenía tiempo para mirar a mis vecinas y pensaba que era la más bella de todas, porque todo en mí funcionaba maravillosamente. Pero sucedió algo terrible. Llegaron unos señores para hacerme una encuesta. Al principio creí que se trataba de unos admiradores que venían a visitarme, pero cuando me preguntaron con gruesas voces a qué tipo de organismo pertenecía, yo no pude responder. Y ellos me hicieron un examen minucioso con un microscopio electrónico. Cuando terminaron me dijeron que yo era una célula de mentiras, porque no era explicable que tuviera lisosomas, vacuolas y cloroplastos, ya que estos últimos pertenecían a los vegetales y no a organismos animales. Entonces, uno de ellos sacó unas esposas. Era claro que me llevarían a la cárcel y allá no estaría tan contenta. Así que puse pies, o mejor, cilios en polvorosa y me escapé. Sonó una campana con una música brillante. Alguien me puso una mano en el hombro. Era Sofía, mi amiguita de la escuela, quien me estaba avisando que el profesor de biología ya había llegado al salón y estaba pidiendo que escribiéramos en los cuadernos un título: ¿qué es la célula? Bueno, entonces me imagino que ustedes recordarán del año pasado una definición de lo que es célula. Recordamos que es esa partecita que forma a todos los seres vivos. Todos los seres vivos están formados de células. Hay organismos vivos que son una sola célula, se llaman unicelulares, y los que están formados de muchísimas células, que son los pluricelulares. Entonces, el término célula se empezó a utilizar por allá en 1665 con la perfección de ese aparato que nos ayuda a ver las cosas que son muy pequeñitas, ese aparato que se llama microscopio. Entonces, antes de 1665 hubo muchos ensayos de microscopios. Algunos científicos como Galileo Galilei estuvo trabajando con microscopios, y luego vino un científico muy inquieto que incluso escribió un libro, La micrografía, en donde hacía sus dibujos y presentaba todo lo que había visto a través del microscopio.
fue uno de los que dio inicio a esa vida misteriosa que nosotros no veíamos a simple vista, ¿no? Entonces, con ayuda de ese microscopio se pudo determinar todo lo que existía y que no podíamos ver. A partir de ahí, entonces empezaron los estudios hasta terminar con lo que hoy se conoce como la teoría celular, que es en lo que se sustenta el estudio de los seres vivos, la biología. Entonces vamos a compartir unas diapositivas para poder observar bien algunas cosas acerca de nuestro invitado de hoy, nuestra invitada, que es la célula, ¿no? Bueno, lo primero que podemos decir es que la célula viene de la palabra, es un diminutivo de cela o celda, que fue el nombre que le dio ese primer científico que la observó al microscopio, Robert Hooke, y está definida como la unidad morfológica, funcional, genética de los seres vivos. Es la unidad biológica, es la unidad de vida, de lo que están constituidos todos los seres vivos. La unidad morfológica porque es la que le da la forma a los seres vivos. Eso significa la palabra morfología. Fisiológica porque la célula es la que realiza todas las funciones vitales, como son reproducción, nutrición, relación. Y es la unidad genética porque dentro de la célula está el ADN, que es esa sustancia que contiene las características hereditarias que van pasando de padres a hijos. Podemos observar que una célula tiene tres partes fundamentales. La membrana celular, la parte que la recubre, la parte del centro, que es el citoplasma, en donde se encuentran estas estructuras, que más adelante la vamos a ver y que se denominan organelos, son los que cumplen las funciones, y la parte central o el cerebro de la célula, que es el núcleo. Bueno, la célula está compuesta de algunas sustancias químicas, como por ejemplo un 75% de la célula es agua, un 20% son proteínas, un 3% son lípidos o grasas, un 1% son hidratos de carbono o carbohidratos y un 1% son material inorgánico como sales minerales, etc. Bueno, entonces miramos la célula. Existen dos tipos grandes de células, que son las células procariotas y las células eucariotas. Ya les había dicho las partes principales: membrana celular, citoplasma y núcleo. Bueno, vamos a mirar un poquito de historia sobre la célula. Vamos a empezar no tan atrás, porque desde luego esto que se descubrió, pues tiene sus cimientos en otros personajes que empezaron a estudiar esto desde años y años y años atrás. Todo se va reuniendo y unos descubrimientos son necesarios para otros que se van haciendo. Bueno, empecemos con lo más puntual sobre la célula. En 1665, entonces, el científico Robert Hooke, un inglés, observando en un microscopio un corte de corcho, con eso que tapamos las botellas, encontró un material poroso, lleno de huequitos, y un montón de cavidades, de huequitos que formaban ese corcho, esa lámina de corcho muy delgada, y a él observándola se le pareció mucho a las habitaciones o celdas de los monjes en el monasterio, y entonces dijo: estoy observando una serie de celdas, que posteriormente le dio el nombre de células, que significa precisamente eso, celdas, los huequitos que él vio en esa lámina de corcho. Y él había observado esa lámina de corcho, observó células muertas,
células vegetales muertas que habían sido parte del tallo de un árbol que se llama el alcornoque. De ahí se saca el corcho con lo que tapamos las botellas. Unos años más tarde, en 1672, Marcelo Malpighi, un anatomista, estudiante de las formas de los seres vivos, de los tejidos, de los órganos, y biólogo, también era italiano, observó células vivas, observó células de animales, observó células de vegetales, y fue el primero en estudiar tejidos vivos cortados de plantas o de animales al microscopio. Fue el primero, él sí ya observó las células vivas, ya le daban el nombre de célula por lo que había observado Robert Hooke. A Robert Hooke se le anota el haberle dado o acuñado el término célula. A partir de él se denominó así. En 1838, ya habían transcurrido más de 200 años, se perfeccionó el microscopio, casi 200 años, se perfeccionó el microscopio, y un biólogo alemán llamado Matthias Schleiden afirmó, después de muchos años de estudio, que todos los organismos vegetales estaban formados por células. Y lo mismo hizo en 1839 Theodor Schwann, y él afirmó que todos los animales estaban formados de células. Ellos dos dieron inicio a lo que hoy conocemos como la teoría celular. Luego, unos años después, en 1900 más o menos, otros científicos dieron estudios que colaboraron para construir la teoría celular. Entre esos está un médico de apellido Virchow que concluyó que no solo las plantas y los animales, sino los seres humanos y todo ser vivo estaba formado por células. A partir de ahí se creó la teoría celular, que es la base de todo el estudio de los seres vivos, lo que se conoce como biología. Aquí vemos a Schleiden, Schwann y Virchow, precisamente los, digámoslos así, los padres de la teoría celular. Y vemos el microscopio, una foto del microscopio utilizado por Robert Hooke para estudiar una lámina de corcho de esta forma que él observó a través de ese microscopio, y a partir de esa observación, lo que él vio, le dio el nombre de células, equivalente a la palabra celda. Bueno, ¿qué dice la teoría celular? Esta teoría celular está vigente o está presente en todos los, es válida actualmente para todos los estudios de los seres vivos. Lo primero, resumiéndola obviamente, todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Pueden ser agrupaciones de células, los pluricelulares, o una sola célula, los unicelulares. Otro postulado que dice la teoría celular es que todos los seres vivos se originan a través de las células. Es decir, que las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otro tipo de células o de otras células. Es decir, lo que veíamos en la teoría de la biogénesis, que un ser vivo viene de otro ser vivo. En este caso, ya más específico, una célula viene de otra célula. Otro postulado, todas las funciones vitales, reproducción, nutrición, relación, giran en torno a las células o su contacto inmediato. Por eso se dice que la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos, porque es en ella donde se realizan esas funciones vitales. Las células contienen el material hereditario y se dice que son unidad genética, ya lo habíamos hablado, y por tener ese material genético en su núcleo, el ADN, se permite la transmisión de las características hereditarias de padres a hijos en los seres vivos.
Bueno, el tamaño de las células, ya sabemos que se tienen que ver con el microscopio. La mayoría de las células son demasiado pequeñas y se tienen que ver con el microscopio. Se utilizan unidades especiales para poderlas medir y para poder determinar su tamaño, que no se puede dar, o sea, en unidades más pequeñas que los milímetros, para poder dar exactamente esa unidad. Podríamos dar como manera de ejemplo que harían falta más o menos 50 células humanas para cubrir el punto de la letra I que tengo yo aquí que estoy señalando. Entonces podemos hacernos a una idea del tamaño de esa célula. Nosotros somos billones de células, nuestro cuerpo está formado de billones de células y de tamaño supremamente pequeño. Decíamos que la mayor parte son muy pequeñas. No obstante, hay unas grandes que son los huevos de las aves. La yema de un huevo de gallina es una célula grande. Puede ser así porque no necesita asimilar más nutrientes. Tiene alrededor la clara que le da todos los nutrientes que se necesitan. Bueno, habíamos dicho también que hay dos tipos de células. La célula procariota y la célula eucariota. ¿En qué se diferencia? La célula procariota es la más primitiva. Se dice que la primera célula que se formó al inicio de la vida fueron del tipo procariótico. Entonces son células que no tienen un núcleo definido, no tienen membrana nuclear, es decir, que el ADN está por todo el citoplasma, no tienen sino a veces un solo tipo de organelos, que es un ribosoma, y están formados o están formando, perdón, organismos muy simples como son las bacterias. Las células eucariotas son células con núcleo definido, tienen una membrana nuclear que separa el núcleo de las demás partes de la célula. Dentro de ese núcleo está bien guardadito el ADN, el material genético. Además, las células eucarióticas o eucariotas poseen muchos organelos que cumplen diferentes funciones. Y las células eucariotas están formando animales, plantas, hongos, protozoos y obviamente a los seres humanos. Aquí las tenemos. La célula procariota, una célula muy primitiva, formada con una membrana plasmática, ambas lo tienen, la eucariota también. Tienen un citoplasma, la eucariota también. La eucariota tiene organelos, la procariota no. Y la procariota tiene el núcleo no definido, es decir, que el material genético está regado por todo el citoplasma, aquí lo vemos, y la parte en donde se reúne más ADN se denomina nucleoide. Tiene una cápsula que la protege y que está formada un poco más adentro por la pared celular para que pueda tener bastante protección. Tiene un flagelo que le sirve para moverse y además para atrapar el alimento. Y contiene unas agujitas que es el pili con el cual se une a otras células. La célula eucariota ya es más completa, tiene su membrana celular, tiene los organelos en el citoplasma y tiene un núcleo separado del resto de la célula por la membrana nuclear. Muy bien. Las células procariotas están formando únicamente a las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares procarióticos. Entonces aquí las vemos. Las bacterias son del reino Monera. Bueno, podemos hacer una pequeña descripción. Entonces las bacterias poseen ADN, ribosomas, algunas, tienen pared y membrana celular. No tienen núcleo ni organelos, aunque algunas tienen ribosomas. Pueden vivir en tierra, agua, pueden vivir dentro o sobre otros organismos.
Hay otro tipo de bacterias que son las bacterias extremófilas, que poseen lo mismo que las bacterias comunes y corrientes, solamente que pueden vivir en sitios donde ningún otro organismo puede hacerlo. Aquí vemos la célula procariota. Entonces tenemos el flagelo, el citoplasma, tenemos el ADN regado por todo el citoplasma y en la parte donde hay más cantidad se llama nucleoide. Tiene la cápsula, la pared celular, tiene algunos ribosomas y estas prolongaciones que se llama pili, con las cuales se unen a otras células para hacer un intercambio genético y lograr un poco de variabilidad, de cambio, para poderse adaptar a los diferentes medios. Aquí vemos todas las bacterias que podemos tener en nuestras manitas, si no nos las lavamos, y hoy más que nunca tenemos que hacerlo, por las bacterias que nos enferman y los virus, especialmente en estos días, ese que nos está amargando la vida, que es el coronavirus, ¿no? A lavarnos las manitos. Siempre que vayan a comer algo, recuerden esta imagen bastante tétrica, ¿no? Bueno, las células eucariotas, entonces son las más completas. Son de mayor tamaño, aunque obviamente siguen siendo microscópicas. Se dice que son unas 10 veces más grandes que las células procariotas o células bacterianas. Tienen un núcleo definido, definido por una membrana nuclear, en donde está guardado el ADN. Y tienen unos organelos o pequeñas estructuras que cumplen unas funciones, por ejemplo, de nutrición, de respiración, de transporte celular, etc. Las células eucariotas están formando organismos como, por ejemplo, los protozoos, los protistos, como protozoos, algas, están formando el reino fungi, los hongos, están formando los animales, el reino de los animales, el reino de las plantas y obviamente a nosotros, ¿no? Aquí vemos una hermosa foto de los estudiantes de 6-8 haciendo un dibujo en el salón. Vemos aquí un representante del reino fungi, de los hongos, y uno muy sonriente de los animales. Aquí tenemos las células eucariotas, o también se puede decir eucarióticas, que son las células vegetales y las células animales. Vamos a ver más adelante las diferencias que hay entre las dos. Tienen semejanzas y tienen diferencias. Semejanzas, ambas tienen membrana celular, ambas tienen citoplasma, ambas tienen un núcleo definido. Las dos tienen organelos, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, aparato de Golgi, y tienen el ADN dentro del núcleo. Diferencias. La célula vegetal tiene una forma geométrica, podemos decirlo. La animal es una forma irregular, de acuerdo al tipo de célula y de función que realice. Las células vegetales tienen un organelo especial para hacer la fotosíntesis, que es el cloroplasto. La célula animal no lo tiene. La célula vegetal tiene, aquí lo vemos, una vacuola, como una bolsa grande, en donde guarda líquidos. La célula vegetal tiene, estaba diciendo, una vacuola bastante grande. A veces ocupa bastante porcentaje del cuerpo de la célula vegetal. La célula animal a veces no tiene o a veces tiene vacuolas muy pequeñas. La célula vegetal tiene una capa protectora antes de la membrana celular que se llama la pared celular, para hacerla más fuerte, más resistente. La célula animal no la tiene. Entonces, hoy estamos viendo algunos fundamentos de lo que es. Bueno, espero que disfruten de este video. Fue un resumen de lo que vimos en clase, de lo que hemos visto en estas
horas de ciencias naturales sobre la célula. Les dejo un video para que terminen de entender. Si hay alguna duda me preguntan en clase, videos que vimos dentro de el encuentro virtual. Ojalá lo puedan ver aquellas personas que no estuvieron en clase. Un abrazo.